Muy buenos días. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET les da la más cordial bienvenida a los presentes y a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos encontramos reunidos a fin de que ustedes puedan participar en el ciclo de charlas organizado por el INGEMET por el Día Mundial del Agua, denominado en esta ocasión bajo el lema "La respuesta está en la naturaleza y la solución en el agua subterránea", evento que tiene como objetivo fomentar la investigación hidrogeológica del país, promoviendo su conocimiento y desarrollo en la comunidad. Saludamos la presencia del ingeniero Lionel Fidel Small, coordinador de Geología y Laboratorios del INGEMET, del ingeniero Andrés Quirós, presidente de la Sociedad Geológica del Perú, del ingeniero Bilberto Zavala, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET. A continuación, recibamos con fuertes palmas al ingeniero Lionel Fidel Small, coordinador de Geología y Laboratorios del INGEMET, quien dará por inaugurado el evento. Buenos días con todos. Señor presidente de la Sociedad Geológica del Perú, ingeniero Andrés Quirós, colegas, alumnos, señoras y señores. Traigo el cordial saludo del ingeniero Óscar Rodríguez Verán, presidente del Consejo Directivo del INGEMET, que por razones de este trabajo y agenda, ustedes saben los acontecimientos que hay ahora, no podrá estar presente en este evento, así como el saludo del personal. Las Naciones Unidas en 1993 declararon el 22 de marzo de cada año como el Día del Agua, día, ustedes sabrán, a nivel mundial. Por esta razón, el INGEMET, con la Sociedad Geológica del Perú, así como el Club de Espeleólogos Andinos, el Foro Peruano para el Agua, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Grupo Peruano, y la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de las Aguas Subterráneas, han programado para el día de hoy el 8º ciclo de conferencias sobre la importancia de las aguas subterráneas en el abastecimiento de este vital elemento en el país y en el mundo. Bueno, está de más que yo les comente sobre la importancia del agua que tiene para todos nosotros. Solo mencionarles que, tomando el lema de este año, la respuesta está en la naturaleza, nosotros diremos la solución está en el agua subterránea. Aguas que todavía en el país no están siendo utilizadas como deberían de serlo. Estas conferencias darán a conocer las investigaciones que realiza INGEMET a través de sus proyectos, así como la de los especialistas invitados que gustosamente han aceptado participar en este evento. Agradeciendo su presencia, doy por inaugurada este ciclo de conferencias que esperamos satisfaga las expectativas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias con la primera exposición denominada Perímetros de protección de manantiales en la zona oriental de Arequipa, que estará a cargo del magíster Flúker Peña Laureano, hidrogeólogo senior con 20 años de experiencia. Cuenta con maestría en las universidades de Alcalá de Henares y Rey de Juan Carlos de Madrid, España. Nuestro expositor cuenta con experiencia en elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de captación de aguas subterráneas y recarga artificial de acuíferos. Recibamos con un caluroso aplauso. Gracias, muy buenos días. Quisiera comentarles algo rápidamente. Hace 8 años, o 9 años más o menos, en la Dirección de Geología Ambiental, conversaba con la arquitecta Giovanna Alfaro, que era la directora de ese entonces de Relaciones Institucionales. Ella me decía, ya tenemos entre 4 a 5 años investigando y haciendo estudios hidrogeológicos, ¿qué hacemos para poder difundir?
Entonces, a raíz de esa conversación nació la idea de hacer el primer ciclo de conferencias por el Día del Agua, y ahora en el octavo evento de conferencias. Nos da mucho gusto que ustedes estén aquí y espero que disfruten de las presentaciones. En esta oportunidad les he traído una presentación un tanto nueva. Se denomina Perímetros de Protección de Manantiales de la Zona Oriental de Arequipa. ¿Y por qué se denomina así? En realidad, en Arequipa, en la zona oriental, existe alrededor de 30 manantiales, pero de los cuales cuatro son muy importantes por el volumen de descarga que tienen. El manantial La Bedoya tiene 215 litros por segundo más o menos de producción, el manantial Yumina, que tiene 206 litros de descarga, Ojo del Milagro 1 y 2, que entre los dos suman alrededor de 250 litros por segundo. Si sumamos, somos de más de 600 litros por segundo que descargan de forma natural. Sin embargo, estos manantiales se han visto un poco en peligro a raíz de que las invasiones, la exploración, la expansión urbana desordenada empezó a llegar a esos sectores. Entonces, la gente que utiliza estos manantiales para consumo humano, para riego y para otras actividades dentro de este sector se vieron preocupados. Entonces solicitaron a INGEMED qué podíamos hacer, qué características hidrogeológicas tiene esa zona para poder proteger estos manantiales. Entonces, a raíz de eso nace este trabajo, que fue una especie de inspección hidrogeológica realizada por nosotros, el cual los voy a presentar en este instante. Bueno, el contenido de la presentación tiene alrededor de 8 partes. La primera parte es una introducción y hablar un poco de la parte temática de geomorfología, de geología, inventario de fuentes, hidrogeología e hidroquímica, que son las herramientas básicas que hemos utilizado para delimitar los perímetros de protección. Algo importante también era hacer un análisis de la vulnerabilidad de acuíferos. Entonces, en este sector hemos hecho un mapa de vulnerabilidad de acuíferos que nos sirve para la delimitación de los perímetros de protección. Bueno, la ciudad de Arequipa está al sur del Perú, está dentro de la cuenca del río Chili, más o menos al lado derecho, al lado oriental de la ciudad de Arequipa, se encuentran estos manantiales. Esta es la parte geomorfológica de la zona, donde podemos ver la ciudad de Arequipa, que se encuentra en la llanura arequipeña. Esta es la zona, digamos, un tanto más importante, que viene a ser la cadena del Barroso. Este es el volcán Misti y este es el estratovolcán Pichu Pichu. Esta es una fotografía del estratovolcán Pichu Pichu, que a la larga de la exposición se va a hablar mucho de ello. Es un elemento interesante y muy importante, ya lo van a ver ustedes. Este es un mapa de isoyetas de la zona. Acá está el estratovolcán Pichu Pichu, este es el volcán Misti, y en todo este sector tenemos la zona de mayor precipitación pluvial. Es decir, tenemos alrededor de entre 300 a 400 milímetros anuales de precipitación. O sea, es el lugar donde más llueve. Un elemento importante para la recarga artificial o para la infiltración de las aguas de lluvia. Este es el mapa geológico. En tonalidades amarillas y grises podemos ver los diferentes productos volcánicos que hay en la zona. Este es el estratovolcán Pichu Pichu, que generalmente está compuesto en su gran mayoría de rocas lábicas fracturadas, y al ser fracturadas son bastante permeables. Este sector, al ser bastante permeable, se constituye en la zona de recarga y alimentación de los acuíferos. En la parte baja tenemos materiales volcanoclásticos y algunas avalanchas de escombros también. Si bien es cierto, son un poco menos permeables, pero también permiten el paso de las aguas de lluvia. Entonces, aquí hemos medido la permeabilidad de este material. Hemos hecho alrededor de 13 ensayos en todo este sector para ver con qué velocidad el agua de infiltración o el agua pueda infiltrar en este sector. En la parte baja tenemos el batolito La Caldera.
y en la parte media está todo el valle de Arequipa. Este batolito, la caldera, es una especie de barrera, es un acuitardo que limita la circulación de aguas subterráneas en este sector, almacenando en el acuífero aluvial de Arequipa. Entonces, en el sector tenemos dos acuíferos importantes, el acuífero aluvial y en las rocas volcánicas, dos acuíferos importantes para la zona. Bueno, estas son algunas fotografías de la parte geológica. Acá tenemos algunas ignembritas o algunos flujos piroclásticos. Acá tenemos intercalaciones de arenas y cenizas. Las arenas son permeables, pero las cenizas son impermeables, entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Cuando los hidrogeólogos nosotros vamos a hacer un estudio hidrogeológico, ya sea de una cuenca, ya sea de un valle, una zona, una planicie, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar evidencias de las manifestaciones del subsuelo hacia superficie. Y esas manifestaciones normalmente se dan cuando uno hace un censo o un inventario de fuentes. Entonces lo primero que hemos hecho acá es hacer inventario de fuentes. El inventario de fuentes en INGEMED lo hacemos a través de una ficha, como una especie de, como les decía, censo, ¿no? Donde se recoge todos los parámetros importantes, desde físico-químicos, de ubicación, registros, gráficos, croquis, etcétera, etcétera. En la zona, los manantiales o las surgencias de agua subterránea tienen más o menos esta característica. Este es el manantial Truchapugio, donde uno puede ver flujos de lava con fracturas verticales, donde el agua circula por estas fracturas, llega hasta las cenizas volcánicas que son más impermeables y salen a superficie generando manantiales. En esta otra fotografía, igualmente, tenemos todos los bloques de flujos de lava, fracturadas o también con espacios vacíos donde circula el agua, llega a las cenizas y generan manantiales. Entonces estamos hablando de un acuífero y de un acuitardo que condiciona la surgencia del manantial. En la parte superior llama la atención la formación Capillune. Son unas intercalaciones de materiales permeables y materiales impermeables. Arenas, porque es donde circula el agua, y materiales impermeables que condiciona esa salida. Si podemos ver esta fotografía, tenemos la descarga de un horizonte permeable en este sector, luego tenemos otro material impermeable, otra descarga de un material permeable. Son especies de acuíferos interconectados, o mejor dicho, acuíferos multicapa separados por acuitardos en la mitad. Si vemos en este otro ejemplo, tenemos un horizonte de arena que también descarga gran cantidad de agua. Viendo la bibliografía de esta formación, mencionan muchos geólogos que existe potencias entre 600 a 700 metros de espesor. Por lo tanto, este acuífero podría ser un gran reservorio de aguas subterráneas que aún no está explotado. Y este puede ser la solución al problema de agua que hay entre Arequipa y Cusco. Ojo, esta formación aflora en gran parte de la ciudad de Arequipa, en la parte superior, en la altiplanicie arequipeña. Bien, en la parte inferior están los manantiales que vamos a zonificar para la protección. Este es el manantial Yumina. Acá hemos hecho un aforo de 206 litros por segundo. El manantial Ojo del Milagro. Este es el manantial La Bedoya. Este manantial sí está captado por la empresa de servicio de agua potable de Arequipa, por CEAPAR. Y este es el manantial Ojo del Milagro, el otro manantial Ojo del Milagro con 98 litros por segundo. Este es algunos pozos también inventariados en la zona oriental, en el sector de Characato. Acá el agua está a 1 metro de profundidad. En otros sectores donde hay una abertura, una especie de falla, donde se pusieron pozos para extraer el agua subterránea. Algunos pozos bastante equipados que pertenecen a CEAPAR también, en la parte baja de Yumina. Y este es el mapa de inventario de fuentes. Esta es la primera, digamos, la primera línea de surgencia de los primeros manantiales. Estos manantiales no tienen tanto caudal, es alrededor de 25 litros para abajo algunos.
Esta es otra segunda línea de manantiales, y en la parte más baja están los manantiales de buen caudal, estos de 206 litros por segundo. Y ya en la ciudad de Arequipa tenemos algunos pozos. Tratando de analizar el sistema de flujos, de cómo estas aguas llegan a estos manantiales, tenemos esta imagen. Este es el estratovolcán Pichu Pichu. Acá podemos ver la primera línea de surgencia de manantiales, la segunda línea de algunos esporádicos manantiales, y los manantiales de mayor producción en este lado, y los 645 pozos que están en el acuífero ya comprobado de la ciudad de Arequipa. Si vemos esta imagen, digamos, está un poco movida para tratar de entender que este batolito, la caldera, es un estrato condicionante, es un factor determinante para que se encuentre este valle. Hay aguas subterráneas en el subsuelo y es una especie de acuitardo condicionante, ¿no? Acá tenemos algunos manantiales en la parte baja. Este es un manantial en Tingo, en Hunter. Estos son los manantiales, digamos, de estudio. Este es el Yumina, que está en este lado, y este es agua de Jesús. Hacia el lado oriental tenemos de Yumina, tenemos Ojo del Milagro. Si ustedes ven, es la parte alta, el estratovolcán Pichu Pichu. Esta zona, que es materiales vulcanoclásticos y algunas avalanchas de escombro, se encuentran algo áridos, secos. De donde sale el manantial para abajo, la zona es completamente verde. De aquí para abajo es donde empieza la actividad agrícola, donde empieza el consumo de agua para las personas, etc. Entonces, estos dos manantiales son vitales para las poblaciones de este sector. Las amenazas de invasiones están llegando a esta parte alta, entonces, por lo tanto, el objetivo era determinar de dónde vienen estos manantiales y cómo es que se recargan. Acá hay alguna otra fotografía de la parte más baja, donde hay numerosos pozos. Habíamos contado 645 pozos que hay en la parte baja. Y este es el gráfico de TOR que tratamos de aplicar al sector. Si bien es cierto, tenemos áreas de recarga, él manifiesta que los flujos que entran en pequeñas distancias y pequeñas profundidades y salen rápidamente son flujos locales. Y si tenemos recarga donde el agua entra hasta cierta distancia, son flujos intermedios. Y las aguas que entran del área de recarga, entran por la línea de flujo y salen con una distancia considerable a la zona de descarga, son sistemas de flujos regionales. Estos lógicamente condicionados por las líneas equipotenciales, que va a estar relacionada a la presión hidráulica natural que condiciona la surgencia de los manantiales hacia la superficie. Entonces, analizando el sector, tenemos el estratovolcán Pichu Pichu. Está en la parte posterior, también está la laguna Salinas, tenemos la ciudad de Arequipa. En una distancia relativamente cerca sale la primera surgencia de manantiales, que serían los que corresponden a los flujos locales. En una segunda parte tenemos la segunda salida de los manantiales, que serían flujos intermedios a locales. Y en la tercera parte son las aguas de mayor caudal, ¿no? Que analizando el croquis de TOR podemos decir que son flujos regionales. Sin embargo, bueno, esta sería la línea de evolución de las aguas subterráneas. Sin embargo, para ver el comportamiento hidrogeológico y las características permeables de los volcanoclásticos y la avalancha de escombros, estos son los 13 ensayos de infiltración que hemos realizado. Y los 13 ensayos de infiltración nos dan permeabilidades que van desde 0.15 metros día hasta 0.43 metros día, teniendo un promedio de permeabilidad de más o menos 0.30 metros día. Algunas fotografías de los ensayos realizados, ensayos en roca, en volcanoclásticos, en avalancha de escombros, y este es el resultado de todos los ensayos, ¿no? En promedio 0.30 metros día. Entonces, llevando esto, el diagrama de TOR al sistema hidrogeológico de Arequipa, podemos ver que este es el sector de recarga del volcán Pichu Pichu, zona de recarga,
tenemos los primeros manantiales de flujo local, los segundos manantiales de flujo intermedio y los manantiales de flujos regionales. La hidrogeología de la zona está caracterizada de la siguiente manera. Este es el acuífero poroso no consolidado, el acuífero ya conocido, donde están los 645 pozos. Estos materiales también son impermeables, pero están compuestos más de roca volcánica. Estos son acuíferos fisurados. En este sector se encuentra el área de recarga del Pichu Pichu. Y todo lo demás son materiales impermeables. Entonces, para poder tener más argumentos y poder decir que hay flujos regionales, hay flujos intermedios y locales, hemos hecho un análisis hidroquímico. Ahí están algunas vistas de las tomas de muestra. Estos son los resultados de todas las muestras que se ha tomado en el sector. Sin embargo, tenemos al manantial Yumina y al manantial La Bedoya con una predominancia química de clorurada sódica. Entonces, si es clorurada sódica, podría estar entre flujo regional a flujo intermedio, hablando químicamente. Y los otros dos manantiales que son Ojo del Milagro, que tienen predominancia sulfatada. Entonces, llevamos esto al diagrama de scatter, de Piper y de scatter, y donde podemos ver que el Yumina y Ojo del Milagro se encuentran entre flujo intermedio y en la línea divisoria entre flujo local y el flujo intermedio. Y los manantiales de aguas del Milagro se encuentran también en la línea entre flujo intermedio y el flujo local. Entonces sí tienen un recorrido considerable estas aguas. Entonces, para continuar con el análisis, tomamos esta propuesta de Chebotarev, donde él manifiesta que las aguas de circulación corta, de poco tiempo de residencia en el subsuelo, son generalmente de tipo bicarbonatadas. Las aguas de circulación intermedia son de tipo sulfatadas y las aguas de circulación regional son de tipo cloruradas. Entonces esto calza bien con la composición química que tienen estos manantiales, porque si consideramos el análisis que se hizo en este cuadro y lo ponemos a la zona de Arequipa, vemos que los manantiales locales tienen predominancia bicarbonatada, y eso está en el análisis químico. Los otros manantiales tienen predominancia sulfatada y las otras predominancia clorurada. Entonces, esto nos permite corroborar que estas aguas de circulación regional o de circulación intermedia están relacionados a los manantiales que se pretende proteger. El análisis isotópico nos ayudó a corroborar esto. En el 2010 se tomaron alrededor de 11 muestras donde se hizo el análisis isotópico de estos manantiales y algunos otros también, entre ellos está Yumina. Bueno, en este cuadro le han llamado Ojo de Characato, está el manantial La Bedoya. Y si nosotros ploteamos los resultados de isótopos de oxígeno 18 y de deuterio a la línea meteorológica mundial, que es esta línea, podemos ver que estos manantiales, Ojo de Characato, La Bedoya, calzan exactamente en la línea meteorológica mundial. ¿Qué quiere decir? Que está bastante relacionada a las aguas de lluvia. Sin embargo, podemos ver algunos datos que se separan de la línea meteorológica mundial, y estos están referidos a los pozos que están en el Valle de Arequipa. ¿Qué quiere decir? Que estos pozos en el Valle de Arequipa tienen contacto con aguas superficiales, ya sean aguas de riego o aguas de infiltración del río Chili. Entonces, lo importante para nosotros era corroborar que estos manantiales están directamente relacionadas con las aguas de precipitación que bajan del Pichu Pichu. Entonces, para terminar esta parte, hemos hecho un análisis también del material, la vulnerabilidad que podrían tener estos materiales frente a un peligro de contaminación. Ojo que no se ha evaluado, no se toma en consideración el contaminante propiamente dicho, sino cuán vulnerable pueden ser estos materiales si se presenta un peligro de contaminación.
Entonces, para ello se ha utilizado el método GOT, donde considera el tipo de acuífero, si es libre, surgente, confinado o semiconfinado, los tipos de roca que están en la zona y la distancia que puede haber desde la superficie hasta el agua. Se multiplica estos valores y te da una correspondencia de vulnerabilidad, que puede ser entre baja, moderada, alta a extrema. Y lo que hemos encontrado en la ciudad de Arequipa, hemos hecho formación por formación. Lo más importante, el grupo Barroso, que tiene vulnerabilidad alta, el depósito aluvial, el acuífero del piso de valle, que tiene vulnerabilidad extrema. Entonces, considerando cartografiar esto en un mapa de vulnerabilidades, tenemos de la siguiente manera. Este es el mapa del acuífero en el piso de valle, que tiene vulnerabilidad extrema. Esta es la de vulnerabilidad alta, que es la zona de recarga por sus fracturas, por la presencia de muchas fracturas, tiene vulnerabilidad alta. Luego tiene esta vulnerabilidad moderada y esta tiene una vulnerabilidad baja. Normalmente son materiales impermeables o son acuitados. Entonces, con esto hemos podido zonificar las zonas de protección que se requieren en este sector. Tenemos la zona de alimentación o de la zona de recarga y la zona de protección de los manantiales. Ojo, que en este sector, gran parte de este sector corresponde a la reserva de Salinas Aguada Blanca, y lo que sugerimos en el proyecto es ampliar esa reserva hasta este sector, cosa que estaríamos protegiendo la zona de alimentación en el volcán Pichu Pichu, y también estaríamos protegiendo la surgencia de los manantiales en este sector. Entonces, este sería, digamos, un instrumento para que los municipios, los encargados de proteger estos manantiales puedan utilizar en sus gestiones. Entonces, para terminar, tenemos algunas conclusiones. Como la primera, que dice: la zona oriental de Arequipa tiene dos sistemas de acuíferos principales, una relacionados a acuíferos fisurados del volcánico Barroso y la otra del acuífero poroso no consolidado del piso de valle. Los sistemas de flujo de los manantiales, la Bedoya y Yumina, provienen de flujos intermedios y tienen predominancia clorurada sódica. Los manantiales Ojo del Milagro tienen predominancia sulfatada sódica. En la parte superior de la surgencia de los manantiales, la Bedoya, Yumina y Ojo del Milagro, los materiales son vulcanoclásticos y avalancha de escombros. La permeabilidad medida es variable, encontrándose entre 0.15 a 0.43 metros día, caracterizados como materiales permeables y que sí requieren protección. Para terminar, les decimos que una gestión adecuada del recurso hídrico no altere el ecosistema y mejora la calidad de vida de la población. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del ingeniero Flúker Peña. A continuación daremos inicio a la siguiente exposición a cargo del ingeniero Hugo Zárate Chaparro, quien es especialista de la Dirección de Laboratorios del INGEMET. Nos presentará en esta ocasión la exposición denominada Identificación de bofedales utilizando imágenes satelitales. Recibamos con caluroso aplauso. Muy buenos días a todos los presentes. El tema que voy a compartir hoy día es identificación de bofedales utilizando las imágenes satelitales. Primero vamos a ver un breve contenido de esta presentación. ¿Qué son los datos de teledetección? ¿Qué son los datos de las imágenes? ¿Cómo se utilizan? Los diferentes métodos que aplicamos a esta información. La metodología que hemos seguido para obtener los productos que voy a mostrarles y los resultados que hemos obtenido, así como unas consideraciones finales. En primer lugar, ¿qué son las imágenes y cómo se obtiene esta información? La fuente principal de radiación es el Sol, el cual emite en diferentes longitudes de onda, y esta radiación viaja en el espacio llegando a la superficie de la Tierra. Interactúa con todos los materiales que se encuentran en a nivel de superficie, y dependiendo de la composición de cada cuerpo material, esta misma refleja una cantidad de energía diferente a la que recibe. Esto es lo que capta el satélite y son almacenadas en datos digitales. Vemos una serie de satélites que son usados, que en este caso son
de acceso libre, como son Landsat, Sentinel-2, Aster, y también de mayor resolución espectral, como son WorldView 3. Vemos que para diferentes regiones del espectro de la radiación, vemos que son aplicables diferentes tipos de selección o clasificación. Las imágenes diferencian mucho de lo que son una fotografía, porque principalmente una foto, una imagen normal, tiene 3 capas: el rojo, el verde y el azul, ¿no? Las imágenes satelitales consideramos que son datos n-dimensionales porque tienen más allá de estas capas. Puede captar, así como es el visible que nosotros apreciamos por nuestra naturaleza, y tiene la tecnología capaz de captar esta radiación en infrarrojo y infrarrojo de onda corta hasta en el térmico, ¿no? Vemos que una imagen también contiene información. Esta información son datos numéricos que pueden ser procesados por métodos de análisis estadísticos, matemáticos, ¿no? Cuando cargamos una imagen en un software GIS o de procesamiento, estos datos ya son cargados y utilizados en el software. El software calcula la estadística, el promedio, la desviación estándar, y con ello se hace lo que son los realces, ¿no? Para poder mejorar la visualización y centrar nuestro enfoque en un área determinada. Les comenté que cada material recibe la radiación y refleja en una longitud de ondas específicas. Dependiendo esta intensidad con la cual refleja, es lo que llamamos firma espectral, ¿no? Acá vemos la zona visible, que es lo que nosotros podemos captar, ver con nuestros ojos, y esta es la zona del infrarrojo, y este es el infrarrojo de onda corta acá. Entonces vemos que en el visible casi todos son similares, pero en el infrarrojo ya vemos que se puede diferenciar lo que es la vegetación, el pasto, el seco, que ya se está muriendo, por decir, así como los suelos o aguas que puede analizar, ¿no? Es decir, cada material tiene una respuesta espectral diferente, una firma espectral que la identifica como tal. Métodos de clasificación, brevemente voy a mencionar algunos. Tenemos la clasificación no supervisada, en la cual el software o el algoritmo identifica zonas distinguibles sin ningún tipo de criterio inicial, ¿no? Y uno posteriormente ya puede ir asociándolos dependiendo de la ubicación o los datos que tenga de campo. Es el más básico. Y la clasificación supervisada, en la cual uno ya le da la información de antemano de qué es lo que va a clasificar y cuáles son sus características, ¿no? Selecciona las áreas de interés y se les dice que es tal cosa y tiene tales propiedades, ¿no? Es agua, es lago, es mar, suelo descubierto, pueden ser bosques, árboles o pasto. Es un clasificador de máxima probabilidad, es otro método, ¿no? En la cual usa matrices de variancia y covariancia y va identificando los patrones más cercanos a los datos ingresados. El de ángulo espectral, que es similar, pero simplemente se ve confinado a un ángulo, ¿no? Cuando los datos de cada banda son ploteados internamente en 2 ejes, o en 3 o en n dimensiones que tenga la imagen, ¿no? Y los datos que se encuentran dentro de este ángulo son clasificados por la primera premisa que se le da de las áreas de interés. Árbol de decisiones, en la cual se toma una base inicial y se va poniendo capas y va derivando según sus características umbrales que tengan estas bandas. Otro método también es el análisis de comprobantes principales, en las cuales vemos que se usa para clasificar minerales, ¿no? Asociación de minerales. Vemos las bandas que se usaron para imágenes Aster y más o menos este es el patrón que sigue, ¿no? Plotea una banda y otra banda, y los datos que quedan fuera de una cierta región
son acumulados en las siguientes bandas, donde las últimas bandas van a ser los datos de menos correlación, y los datos de menos correlación vienen a ser las anomalías espectrales en el caso mineral, ¿no? Y este es de mínima fracción de ruido, que simplemente es aplicar 2 veces la componente principal anteriormente mencionada. Vamos a ver un ejemplo visual de una imagen Landsat y con los diferentes métodos que les he mencionado. Vemos que en algunos casos la cobertura que llega a clasificar es diferente o varía, y es por ello que es bueno saber qué es lo que vamos a clasificar, qué tanta área cubre en nuestra imagen y cuáles son las bandas adecuadas que vamos a usar. Estos son unos instrumentos que se cuentan para poder hacer posteriormente una revisión y medición en campo, ¿no? Es un espectroradiómetro en el venir y en el sweep, en el infrarrojo cercano y de onda corta, y este es en el TIR, ¿no? En el térmico. Este es como si fuera, tiene la tecnología del satélite, pero puede ser usado en tierra para medir zonas puntuales o en áreas más grandes, ¿no? Vemos las características de esta firma espectral en las imágenes. Landsat 8, que tiene 7 bandas, Landsat 9, que tiene 9 bandas, y WorldView 3, que tiene 16, con lo cual vemos que esa firma espectral característica de cada material se va definiendo mejor, ¿no? Y mientras sea más definida se puede caracterizar con mayor precisión. Y vemos imágenes ISA Dual, que es una cámara hiperespectral en un avión, ¿no? Es un sensor aerotransportado. Vemos que se define mucho mejor las características espectrales. Ya, esta es la metodología seguida en el trabajo. En primer lugar, la obtención de las imágenes, el área de trabajo, las correcciones geométricas, es decir, la imagen satelital te viene en una matriz y uno hay que corregirlos y posicionarlos sobre dándole latitud, longitud, y dependiendo de las coordenadas que usemos, y las correcciones atmosféricas, que es retornar lo que ha captado el satélite a la radiación inicialmente y obtener la reflectancia. Evaluamos la imagen, como decimos, vemos el área que vamos a trabajar, qué es lo que queremos obtener, clasificar, sabemos qué bandas vamos a usar, qué índices, etc. Obtenemos un mapa de clasificación y por último también se viene a hacer lo que es la validación de resultados, ¿no? La ubicación de este trabajo está al norte de la ciudad de Tacna, más o menos acá está la provincia de Tarata, al noreste, más o menos 2.5 kilómetros noreste de la provincia de Tarata, 8 de febrero. Y la siguiente fecha es el 19 de agosto, que vemos que se han reducido las áreas, ¿no? Inclusive esta zona se ha secado totalmente, vegetación seca, ¿no? Se puede apreciar que hay un poco de la respuesta espectral de la vegetación con el índice de vegetación, pero no es abundante, por lo que se puede asumir que es una vegetación casi seca o muerta, ¿no? Vemos la diferencia que hay en esta zona, se ha secado totalmente. En esta zona de acá simplemente tal vez no hay mucha contribución del agua, pero la vegetación sigue existiendo. Vemos las diferencias de estas zonas y donde más o menos se ha mantenido algunas presencias de vegetación con buena vigorosidad. Y haciendo una clasificación solamente de las áreas con presencia de vegetación y agua y vegetación alta vigorosidad, tenemos áreas con presencia de vegetación y aguas permanentes, tanto en el periodo de estiaje como de venida. Vemos zonas acá, más al norte, y pequeños afluentes que vienen acá, que alimentan esta zona. ¿No? Vemos principalmente que son cuerpos donde hay rojo, que ya hemos dicho que son vegetación y agua.
Este es para ver la topografía de la zona, ¿no? Más o menos los bofedales quedan en zonas planas, pero que son contribuciones de algunos pequeños valles que se forman. Unas consideraciones finales es que debido a la naturaleza de estos datos n-dimensionales que he mencionado y las características espectrales que cada cuerpo presenta, es posible usar herramientas matemáticas y algoritmos como estas clasificaciones para usar este potencial, ¿no? Porque tiene valores numéricos medibles y poder hacer clasificaciones tanto de vegetación, cuerpos de agua, en este caso bofedales. Y para mejorar estos productos y también implementar nuevas metodologías, también es bueno la retroalimentación en campo con instrumentos que le he mencionado o con datos validados y cartografiados en el mismo lugar. Muchas gracias. A continuación damos inicio a la exposición Hidrogeología del campo geotérmico Paucarani-Tacna, que estará a cargo de la ingeniera Juliana Velarde Benavente. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Mi tema es hidrogeología del campo geotérmico Paucarani-Tacna. Como introducción, saber qué es la geotermia, ¿no? Geotermia es aquella energía que puede obtenerse del aprovechamiento interno del calor interno de la Tierra. En esta imagen tenemos un sistema geotérmico, los cuales pueden ser tanto de vapor dominante como de agua dominante. Un sistema geotérmico consta de un punto caliente, que pueden ser rocas cristalinas calientes, consta de una roca impermeable, que serían nuestras rocas sellos, rocas permeables, que sería nuestro reservorio geotérmico, una zona de recarga, ¿no? Y unas zonas de descarga, las cuales pueden ser o pueden salir por fracturas, fallas, creando nuestras manifestaciones geotérmicas, como son los volcanes, las pozas de lodo, fuentes termales o geysers, ¿no? Estos ejemplos son ubicados en Perú. Ahora, la importancia de la hidrología en la geotermia consiste en que nos va a dar a conocer la disponibilidad hídrica en la zona de estudio, ya que es necesario para saber con cuánto de agua podríamos abastecer un proyecto geotérmico o en todo caso alguna población cercana. Nos va también a dar las características físico-químicas de los recursos hídricos, nos va a señalar o indicar nuestras zonas de recarga y de descarga, y también nos va a dar a conocer la dirección de flujos, ¿no? Bueno, la zona geotermal Paucarani se encuentra ubicada en la región Tacna, en el distrito de Palca, cercana a los límites fronterizos con Bolivia y con Chile. Tiene un área de 600 kilómetros cuadrados aproximadamente. La geomorfología, en este mapa lo que se quiere mostrar es que tenemos en la zona de estudio dos áreas importantes. La primera, que es un área montañosa y de colinas, y la segunda, que es un área de planicie, las cuales están conformadas geológicamente, el área montañosa, por rocas del Barroso, que se encuentran totalmente fracturados, así como por algunos domos dacíticos andesíticos, mientras que nuestra zona de planicie se encuentra conformada por afloramientos de rocas volcánico-sedimentarias, como son de la formación Capillune, la formación Senca y el grupo Maule. La precipitación se tomó gracias a las estaciones del Senami, 4 propiamente dichas, de Paucarani, Tarata, Chuapalca y Chayapalca, en las cuales se muestra el mismo comportamiento, como podemos ver. Tenemos nuestros meses de sequía desde mayo hasta septiembre aproximadamente, mientras que nuestros meses de precipitación o de recarga es desde octubre hasta abril, teniendo en el mes de febrero, ¿no?, nuestra máxima recarga, que es de 200 milímetros por mes. En el mapa de Isoyetas podemos observar nuestra precipitación anual,
la cual la mayor cantidad de precipitación se encuentra ubicada en nuestra zona montañosa, constituida por el grupo Barroso, como ya lo hemos mencionado, y esta zona se llama las Pampas del Airo, que es nuestra zona de planicie, la cual cuenta con menor precipitación. Sin embargo, la precipitación, como podemos ver, también genera una recarga ardua, ¿no? La hidrología. Nuestra zona de estudio abarca en mayor proporción a la cuenca de Uchusuma, como podemos observar. Tiene a la laguna Condorpico, la laguna Paucarani, la represa Paucarani, el río Uchusuma propiamente dicho y la laguna Blanca, ¿no? Está conformada por regular cantidad también de bofedales. Aquí tenemos algunas características de la cuenca Uchusuma y también la cuenca Caprina, ya que tenemos acá un poco de área, en las cuales tenemos de evapotranspiración para la cuenca Uchusuma de 133.11 milímetros por mes. Su caudal es de 7 metros cúbicos por segundo. La temperatura máxima en el área de estudio es de 11 a 24 grados centígrados y la mínima es de -9 a 5 grados centígrados. Tenemos un balance hídrico con un déficit de -3.25 hectómetros cúbicos por año, debido a que en este balance se tomó en cuenta la demanda poblacional con la demanda agrícola versus la oferta superficial y subterránea. Este es nuestro mapa de inventario de fuentes. Bueno, no se visualiza bien. Se tomó en cuenta 62 muestras de aguas, ¿no? De las cuales un 24% equivale a las fuentes termales, un 34% equivalen a los manantiales y un 16% a lo que son pozos. El restante equivale a aguas superficiales, ¿no? Nuestras fuentes termales se encuentran ubicados principalmente en 3 quebradas: la quebrada Huancune, Purimani y Achuco. Estas fuentes muestran características como precipitados de azufre cristalizados en zonas que se encuentran cercanas a algunos también se encuentran sinters precipitados, se encuentran algas termófilas y disolución de gases que se visualizan por el burbujeo en algunas fuentes. Tenemos también los pozos ubicados en las pampas del PET. Se encuentran desarrollados en las Pampas del Airo, perdón, se encuentran desarrollados por el proyecto especial de Tacna. Tenemos acá la ubicación de los manantiales y de las aguas superficiales. Tenemos ahí algunas imágenes, las cuales pueden ver ambas, ¿no? Bueno, la caracterización hidrogeológica en base según el cuadro de características hidrogeológicas dado por el INGEMET, en las cuales hemos podido encontrar 4 acuíferos en la zona de estudio. Tenemos los acuíferos porosos no consolidados, identificados por los depósitos cuaternarios, los acuíferos fisurados volcánicos sedimentarios, identificados por la formación Capillune, el acuífero volcánico sedimentario identificado por el grupo Maure y el acuífero fisurado volcánico por el grupo Barroso. Tenemos nuestro acuitapo volcánico, que es la formación Senca, y nuestro acuífugo volcánico, que es la formación Tacasa. Su disponibilidad se encuentra en este mapa. El área de nuestro acuífero fisurado volcánico Barroso, en la parte noroeste de la zona de estudio, y nuestras rocas volcánicos sedimentarias o acuíferos fisurados volcánicos sedimentarios en nuestra parte sudeste, ¿no? Se realizaron 2 perfiles para poder ver las formaciones con mejor precisión, en las cuales podemos encontrar que en nuestro perfil AA se encuentra el grupo Maure totalmente confinado, o nuestro acuífero volcánico sedimentario Maure totalmente confinado, ¿verdad? Mientras que en el perfil BB, este acuífero Maure se encuentra libre hacia el lado
hacia el lado norte y confinado hacia la Laguna Blanca. Estos son algunos parámetros hidrogeológicos tomados para las tres formaciones principales para el estudio. Tenemos, por ejemplo, la transmisibilidad para Capillune de 190 metros cuadrados por día, del grupo Maure de 2.250 metros cuadrados por día, ¿no? Las permeabilidades indicadas, en la cual tenemos la permeabilidad de formación Senca como 0.04 metro día. Los coeficientes de almacenamiento para los acuíferos principales y el radio de influencia en este caso para el acuífero o la formación Capillune, ya que es la que se encuentra más a superficie, ¿no? Bueno, se encontraron dos direcciones de flujo. La primera que va de noroeste a sureste, que abarca desde la quebrada Queñuta, tomando aguas de justo donde se encuentran las fuentes termales como la quebrada Huancune, Curimani y Achuco, hacia el río Uchusuma, llegando hasta la Laguna Blanca. Y la otra dirección, que es de norte-sur, proveniente desde el cerro Quisana, ¿no?, a través de la quebrada Picanani, y recarga directa en todas las pampas Celaya, también hasta llegar a la Laguna Blanca, ¿no? Aquí se muestran los niveles estáticos de los piezómetros y pozos del PET en ambas direcciones, donde se puede mostrar la secuencia que tiene el nivel estático del agua llegando hacia las pampas, hacia la Laguna Blanca, perdón, a superficie. Y de misma manera formando en la dirección norte-sur anticlinales y sinclinales, donde se puede ver que coincide con los espesores de la formación del grupo Maure. Se estimó la recarga del acuífero por el método APLIS, ¿no?, teniendo como producto de la precipitación 1,83.74 hectómetros cúbicos por año, de la recarga proveniente del río Chusuma de 8.80, haciendo un total de 92.55 hectómetros cúbicos. Y la estimación de reservas totales llegó a un total de 390.30 hectómetros cúbicos, dividiendo al acuífero Capillune con una reserva de 187.3 hectómetros cúbicos y al acuífero Maure con una reserva de 203.17 hectómetros cúbicos. Estos son mapas para poder observar los parámetros físico-químicos en la zona de estudio, en los cuales mostramos un mapa de pH, ¿no?, de temperatura y de conductividad. Podemos observar que la temperatura y la conductividad guardan relación directa, guardan una relación directa para las fuentes termales. A más temperatura tenemos mayor conductividad, mientras con el pH la relación es indirecta, ya que a más temperatura tenemos pHs más ácidos o más bajos, y a más conductividad igual tenemos pHs más ácidos y más bajos. Ambas tenemos mayor temperatura en la zona donde se encuentran las fuentes termales, al noroeste, y mayores conductividades también, ¿no?, al igual que mayor acidez. Este es el análisis químico que se realizó con el mapa Steve y el diagrama de Piper, los cuales se quiso mostrar espacialmente el quimismo de las aguas. Tenemos para la quebrada Huancune que nuestras aguas son sulfatadas, para la quebrada Curimani nuestras aguas son cloruradas sódico-potásicas y en algunos casos sulfatadas también, y para la quebrada Achuco las aguas son sulfatadas, bicarbonatadas en mayor cantidad, ¿no? El río Uchusuma presenta aguas relativamente o muy sulfatadas a relativamente sulfatadas hasta bajar a la Laguna Blanca, mientras que el área de los pozos son en su mayoría bicarbonatados y se encuentran ya mezclándose en la Laguna Blanca junto con el agua del río Uchusuma, formándose ya sulfatados y bicarbonatados sulfatados en algunos casos. El diagrama Piper se clasificó según fuentes termales, manantiales, pozos y agua superficial, indicando que la mayor cantidad de fuentes termales se encuentran en el área de cloruradas
sulfatadas. Las manantiales se encuentran como cloruradas cálcicas. Los pozos se encuentran como bicarbonatados cálcicos también. Y podemos ver que nuestros manantiales y nuestras aguas superficiales presentan características similares, ¿no? La contribución geotermal a la química del agua de la cuenca. Este es un perfil en el cual se quiere mostrar las tres quebradas en donde se encuentran las fuentes termales, ¿no? La dirección del flujo y hacia dónde llega, que es la Laguna Blanca. El mismo perfil se ha identificado para poder ver qué características químicas presentan en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que la quebrada Curimani presenta anomalías de sulfato y la quebrada Huancune también. Sin embargo, vemos un pico muy alto en la laguna Paucarani. Esto igual, el pico también para los iones sodio, magnesio, potasio, calcio y óxido de silicio es anómalo para la laguna Paucarani. Esto se debe a que esta laguna presenta demasiado precipitado de sales, debido a que es la que contiene todas las aguas de estas quebradas, más las aguas que vienen del volcán Paucarani, ¿no? Y sus precipitados. Podemos observar que en la quebrada Curimani, como ya dije, tenemos la anomalía del sulfato y así también el óxido de silicio y el sodio. Luego las sales bajan en la represa Paucarani, ya que son por disolución, ¿no? Y estas llegan igual teniendo en el río Chizuma un porcentaje relativo de sulfato y de los iones acá presentes. Otra anomalía se presenta en la Laguna Blanca y es por el mismo motivo, por el grado de precipitación de sales que se tienen, ¿no? Sin embargo, de la dirección norte-sur, en las pampas del Airo, podemos ver aquí claramente que nuestras aguas son bicarbonatadas y no están muy contaminadas, ya que la dirección del flujo hace de que las aguas termales no intervengan en este lado. Lo mismo se ve en los elementos minoritarios. Las anomalías mayormente se dan en las quebradas Curimani y en las lagunas blancas, así como en la Laguna Blanca, así como en la Laguna Paucarani. Tenemos anomalías de arsénico, de flúor, de aluminio y de manganeso, ¿no? Bueno, como conclusión, tenemos el modelo hidrogeológico, en el cual se explica todo lo anteriormente expuesto. Tenemos nuestra zona de recarga, la mayor para las partes altas, montañosas, pero también en esta parte que es las pampas del Airo, ahí existe la recarga directa, ¿no? Tenemos dos direcciones de flujo, noroeste-sureste y norte-sur. Todas se juntan en la Laguna Blanca. Tenemos a nuestro acuífero volcánico sedimentario, Grupo Maure, de color azul, que es nuestra roca reservorio con una reserva de más o menos 203.17, ¿no? Las fuentes termales se encuentran ubicadas en la quebrada Curimani, la quebrada Huancune y la quebrada Chuco. Encontramos también fumarolas. También tenemos a nuestra roca sello, que es la formación Senca, o nuestro cusubo volcánico, ¿no? Y tenemos aquí el quimismo de las aguas, que en la quebrada Curimani son cloruradas sódicas, en la quebrada Huancune sulfatadas y en la quebrada Achuco sulfatadas cálcicas o bicarbonatadas. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente exposición, titulado Hidrogeología en la estación Machu Picchu de la Antártica, Expedición Antar 25 del 2018, que estará a cargo del ingeniero Guaylo en Ejecutiva, quien es egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Desde el año 2012 labora en la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET. Recibamos con un caluroso aplauso.
Buenos días ante todos. Bueno, voy a comentar sobre los últimos trabajos que hicimos en la expedición Antar 25, hace más o menos un mes. Y este trabajo es producto en realidad, o se viene recopilando información desde hace 4 años allá en la Antártida. Curiosamente es también mi 4ª expedición y hemos podido recolectar datos durante este tiempo, ¿no? El problema que tuvimos siempre, no solo aquí en la Antártida, sino en nuestro territorio nacional, es de que carecemos de datos hidrogeológicos puntuales y también temporales. Entonces voy a mostrar resultados crudos y algunos datos de esta expedición y cómo se desarrollan los estudios hidrogeológicos allá. Cabe mencionar que hemos tenido cooperación con Portugal y con Uruguay para hacer estos trabajos, y también con otras instituciones como el ITP. Los proyectos a desarrollarse en la Antártida se manejan y se gestionan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Asuntos Antárticos, y en esta oportunidad hemos podido trabajar también de la mano con el Instituto Tecnológico de la Producción a través de Pablo Londoñe, con el Ministerio de Minería y Energía, si no me equivoco, el de Uruguay, el DINAMIGE, y la Universidad de Évora de Portugal, ¿no? Aquí están los participantes, no solo de los trabajos de campo, sino también del proyecto. En el tiempo han ido variando. Y vamos a desarrollar este contenido de 6 partes, donde vamos a ver dónde se ubica, y estas 5 últimas partes son los trabajos en sí que hemos desarrollado, ¿no? Desde cómo localizar las zonas más frías en el suelo, porque la diferencia de hacer un estudio hidrogeológico en la Antártida es la temperatura. El agua se va a congelar si es que está muy cerca a zonas frías, al glaciar, o va a estar descongelada también si es que está en verano, y en invierno cómo se encuentra. Entonces eso es lo que trata de explicar y de resolver en realidad para distintos temas, ¿no? Donde se encuentra la estación Machu Picchu no se encuentra realmente dentro del continente, se encuentra en la isla Rey Jorge, que es un conjunto o una de las islas de Shetland del Sur, cerca de la península antártica, y esta imagen muestra en términos de temperatura del suelo a qué zona corresponde del permafrost, ¿no? Entendamos a permafrost como suelo congelado permanentemente durante 2 años por debajo de 0 grados. Y esta es la línea divisoria de donde existe permafrost continuo y también discontinuo. Entonces, de esta línea para abajo existe el permafrost o los suelos congelados de manera continua, y donde nosotros estamos está de forma discontinua. Ya en la isla Rey Jorge, la estación se ubica en Bahía Almirantazgo, en una pequeña punta llamada Crepín. Estas son las distancias más o menos de la zona de trabajo y de donde se puede desplazar. 300 metros por 250 metros, no es muy grande. Para recorrerlo basta pocos minutos, y tenemos un desnivel de aproximadamente 250 metros donde resalta el Cerro Machu Picchu y el Cerro Ausangate, donde se encuentran rocas volcánicas. Esta es otra vista donde podemos apreciar la zona de estudio, que es este sector, que allá le llaman la zona inundable, justamente porque en ocasiones existe cobertura de nieve total, después pasa a descongelarse, se forma una laguna y después se evapora y prácticamente queda seco, ¿no? Y esta es una imagen de esta etapa hídrica intermedia, digamos, donde todavía hay un poco de nieve, hay un poco de descongelamiento, y aquí también hay un poco de escorrentía. Bueno, en esta expedición como todas las expediciones, hemos ido en el verano austral, que es el tiempo más caliente allá en la Antártida, donde se nos permite hacer trabajos, y la temperatura máxima fue de 7.5 grados, una temperatura mínima de menos 2.3, y una velocidad, ráfagas de viento máxima de 120 kilómetros por hora, que fue bastante intenso y que obviamente no pudimos trabajar durante esos momentos, ¿no? Al menos por el tema de viento y de seguridad. Tenemos permitido trabajar hasta 35 nudos más o menos, que es la mitad, 50-60 kilómetros por hora, y con mucha seguridad, y también muy cerca de la estación. Hemos identificado como primera actividad la cobertura de nieve, porque como les decía, tenemos que conocer en qué zonas
existe predominancia de acumulación de nieve y tenemos 4 mapas desde el 2014 donde podemos apreciar cómo ha ido evolucionando. Cuando nosotros fuimos en el 2014 no sabíamos cuáles eran estas zonas, si había nieve permanentemente, si era hielo o si había agua superficial. Esta fue la primera imagen. Aquí tenemos la cobertura de nieve en puntos azules y había una pequeña laguna temporal. ¿Qué pasó el siguiente año? Encontramos, si se dan cuenta, exactamente casi un año, del 21 de enero de 2014 al 21 de enero del 2015, que todo estaba cubierto. Había una gran cantidad de nieve, no pudimos encontrar algunos piezómetros, que son estos puntitos celestes. Bueno, en 2017 encontramos todo lo contrario. Había una mínima cobertura de nieve en este sector, todo esto estaba seco, no había laguna. Y en el 2017, en diciembre, hace 3 meses más o menos, encontramos esta otra región. Entonces ya tenemos caracterizado dónde se acumula la nieve, ¿no? Que de por sí nos va a reflejar que esta zona va a ser más fría, que es hacia el sur de la estación y pegado al glaciar que tenemos allí cerca. Entonces, otra actividad importante, pero que lamentablemente no lo pudimos hacer de forma sistematizada con sensores, sino tuvimos que hacerlo a la antigua, midiendo en el tubo, con un flexómetro todos los días. Recolectamos datos de cómo variaba el nivel de agua subterránea, ¿no? en estos piezómetros. Si eran continuos, se mantenían, descendían, ascendían, y se tomaron datos cada 2 días. Este es un periodo de diciembre a febrero. Obviamente nos faltan aquí datos por el tema temporal, sobre todo, y por un tema de actividades. Pero ¿qué nos muestra? Nos muestra en realidad que hay una tendencia de ascender y descender. Los ascensos están relacionados a la recarga del acuífero por precipitación, pero el mayor problema fue ese mismo, ¿no? Que no tuvimos datos de precipitación o del pluviómetro, porque nunca hubo un pluviómetro en esta oportunidad, y no pudimos correlacionar. Pero en general, de acuerdo a las medidas de este año y también de los anteriores 2 años, tenemos conocimiento que el acuífero se recarga en un día, ¿no? Aproximadamente un día. Obviamente la precipitación debe ser líquida, en forma de lluvia, y no debe haber temperatura por menor de 1 grado o 0 grados, que congelaría el suelo y no permitiría que el agua infiltre, que es lo que ha sucedido en algunos días. Bueno, asociado a esto, el anterior año nosotros pudimos hacer un pozo exploratorio, donde lo hicimos al final de la expedición, y en esta expedición, al llegar, la encontramos funcionando, habilitada totalmente y con agua subterránea hasta 1,20 metros de columna de agua. Este pozo tiene 2 metros casi de profundidad, y este pozo se hizo con esa intención, ¿no? De poder abastecer a la estación, porque la estación Machu Picchu no tiene un punto de abastecimiento de agua permanente. Se conectaba, se extraía agua de un riachuelo o de la laguna del glaciar que está al sur, pero la intención de esto era justo proveer y satisfacer esta necesidad. Entonces, al regresar, encontramos el pozo en perfectas condiciones, se instaló una bomba y se empezó a extraer agua. Se recolectaron datos la mitad de la campaña, y estos son los datos por día. En azul tenemos el volumen en litros por persona, y en rojo, bueno, la cantidad de personas, ¿no? Y tenemos consumos diarios que por persona son bastante altos, digamos 250 litros por segundo, y otros muy bajos que llegan alrededor de 148. Pero este consumo incluye este volumen, y estos datos son de extracción de agua del pozo. Se han diferenciado qué cantidad son para duchas, servicios, cocina y otras actividades, no para el de consumo humano, porque se lleva agua en bidones, pero no se puede diferenciar de la parte que se usa, por ejemplo, para limpieza de materiales, para construcción y para otras actividades de mantenimiento de la estación. Entonces todo se ha juntado, digamos, y tenemos estos datos.
dato de casi 570 litros por persona, definitivamente es muy alto, pero ¿por qué? Porque corresponde a la etapa de repliegue, donde todos lavamos nuestros materiales, se lavan las frazadas, las colchas, todo, ¿no? Entonces, ahí no es razonable, pero es el porqué de este alto consumo en el último día. Haciendo un cálculo, eliminando estos datos y haciendo un promedio para esta segunda mitad de la campaña, obtuvimos un promedio de 190 litros por persona. ¿Para qué nos sirvió este promedio de 27 días? Pues para completar los datos de la primera parte de la campaña, ¿no? Que fueron trabajando con este promedio, estos días que son 23, esta cantidad de personas, sumamos casi 197.000 litros explotados en la primera parte de la campaña. Este es el pozo, como pueden ver, alimenta por esta línea a toda la estación. Y sumando con la segunda campaña, con la segunda mitad de la campaña, obtuvimos casi 421 metros cúbicos de consumo total. Es el primer dato, digámoslo así, histórico y muy importante, porque no se sabía cuánta agua consumíamos, cuánta agua necesita la estación. Siempre preguntaban para una estación o para que esta estación sea permanente durante todo el año, porque solo es temporal, ¿cuántos investigadores o cuántas personas pueden ir? Y la pregunta para responder eso era, ¿pero cuánta agua tienes? Porque en muchas estaciones se define por la cantidad de agua que puedas abastecer. Bueno, ya tenemos un primer dato, se va a trabajar mucho para optimizar también el sistema de distribución de agua y almacenamiento. Otra actividad importante fue las muestras de agua. Tenemos dos ramas aquí porque lo que normalmente hacemos en hidrogeología es sacar muestras para análisis químico, isotópico y radioactividad, en este caso de alfa y beta total para el pozo, para ver el tema de consumo. Sacamos con un Baylor, la profundidad del nivel de agua en ocasiones estaba a 40 centímetros en algunos piezómetros y en otros llegaba hasta 1,20 m, 1,50 m. Y la otra actividad derivada del muestreo y de la información hidrogeológica era un proyecto que se realizó y se propuso con Pablo Londoñez del ITP, que tiene este título, y el objetivo principal era ver los microorganismos que están presentes en el agua y qué usos y aplicaciones se le puede dar en la industria, en la medicina, a través de la parte metagenómica. Esto está todavía en elaboración, se han extraído 3 muestras de agua subterránea, y eso es lo bonito de la Antártida, ¿no? Que siempre existe cooperación, se puede trabajar con otras especialidades y otros investigadores y van naciendo más ideas. Ya vimos dónde se encuentra el agua, qué profundidad, pero todavía no hemos tocado el tema de temperatura del agua, ¿no? Entonces, para eso nosotros en estos puntos rojos hemos instalado sensores de temperatura en el suelo, en el aire y donde había agua subterránea también en el agua, para recolectar datos durante todo el año. También con estos equipos fuimos como institución la primera en poder recoger datos durante todo el año sin estar presentes en la Antártida, ¿no? Muchos de los otros trabajos lamentablemente tienen esa limitación de solo recolectar datos entre enero y febrero. Pero nosotros ya estamos haciendo historia con esto, hemos agregado a esta expedición 12 sensores, por ejemplo en la estación BAP 5, que en la siguiente diapositiva voy a mostrar su ubicación, y al sacar hemos encontrado a 1 metro de profundidad 12 centímetros de hielo en el sensor. Eso nos indica que ya a 1 metro de profundidad está congelado el suelo. No hay agua subterránea en este punto a esa profundidad, pero existe congelamiento, ¿no? En total ya tenemos 55 sensores de temperatura. ¿Y qué hacemos con estos datos? Justamente los comparamos, hacemos una base de datos, vemos su distribución. Y esto es lo que les decía, ¿no? El punto anterior es en este sector, cerca al glaciar que se encuentra aquí. Y comparamos con la estación que está detrás del asta, aquí, en el BAP 1. BAP 1 es en color azul y BAP 5 es en color rojo. Vemos todo el 2017, desde febrero hasta diciembre. Y vemos que la temperatura en ambos casos a 1 metro de profundidad es mayor siempre en este sector. En cuanto al inicio, en casi 4 grados, vemos que en esta etapa del invierno se acerca mucho, se parece, pero luego otra vez tiene una diferencia de cerca de 2 grados y otra vez en verano se dispara, ¿no? ¿Qué más encontramos en esta expedición? Pues bueno, nos pasamos casi 4 años buscando permafrost en los alrededores, ¿no?
en todo este sector y no encontrábamos, y casi por suerte debajo de la misma estación, por actividades del mantenimiento de la compañía de operaciones antárticas, encontramos permafrost. Ellos estaban haciendo excavaciones de 80 centímetros, 50 centímetros, para reforzar los sostenimientos de la base de la estación. Ya tiene 30 años nuestra estación, no está tan nueva, y encontramos hielo, suelo congelado con hielo a 50 centímetros, a 40 centímetros, a 70 centímetros. Entonces este es, por ejemplo, en el punto PER 1, donde instalamos sensores en profundidad y también en el ambiente, porque nació una nueva hipótesis, ¿no?, de que no existe permafrost hasta 3, 4, 5 metros en la zona inundable, pero debajo de la estación sí existe y a poca profundidad. ¿Pero por qué? Entonces la hipótesis que se plantea ahora es porque genera un microclima y también un techo donde favorece a la formación de permafrost. Cuando nosotros llegamos en invierno, esto está cubierto de hielo y de nieve. Entonces ese es un indicador visual más. Este es en el sector 2, ¿no? Igual se pusieron sensores. Aquí podemos ver algunos cristales de hielo. Y esta metodología también recién la estamos desarrollando. No existe por ahora una metodología para estudiar el permafrost debajo de la estación. Y la última actividad, y de repente la más interesante, es justamente el tema de tomografías eléctricas a través justo de la cooperación. Vino el doctor Correia, Antonio Correia, y Esteban Abelenda, también de Uruguay, e hicimos maratónicamente 16 líneas de tomografías en 6 días de permanencia, pero 4 días buenos de trabajo. Entonces se pudo recolectar bastante información. La información que les voy a mostrar no está procesada realmente, son los datos crudos. Vamos a ver algunas secciones en este sector donde desde el punto de vista hidrogeológico es de mayor interés porque se encuentra mayor volumen en el agua subterránea. Y pasamos, por ejemplo, a esta sección B, que es este sector. Vemos zonas de altas resistividades sobre la superficie y zonas de baja resistividad, ¿no? Llegando a este punto donde también tenemos piezómetros someros, se encuentra este sector que nosotros hemos identificado como reservorio o gran reservorio de agua subterránea, que está entre 9 o digamos 8 metros hasta casi 30 metros. O sea, hay bastante volumen. Pero este es pegado hacia la estación y pegado a le vamos a decir a los depósitos glaciares, que es esta zona ya nivelada que no se ve. Encontramos otra configuración. Entonces esto nos sirve también para ver la zona de recarga, cómo es, ¿no? Cuáles son las zonas más favorables para la recarga y dónde está el acuífero. Tal vez a los que tengan experiencia en geofísica y en tomografías eléctricas les va a parecer muy interesante todo esto, ¿no? Porque hay zonas digamos muy marcadas en capas en este sector, pero en este sector en cortes, ¿no?, en bloques y en estructuras en términos de resistividades que son muy distintas, porque esto es como que hay una barrera o algo así. ¿Qué más vemos? Ya de este a oeste, ahora vamos a ver de norte a sur, que también la distribución no es igual. Esto lo vemos desde el punto 7. Igual aquí está la zona de interés. Tenemos una zona de altas resistividades aquí por material fluvio glaciar. Y en la zona 8 vemos algo similar. Vemos que va migrando este reservorio o estos valores de baja resistividades. Y en este sector se hace mucho más acotado, ¿no? Entonces hay bastante información por procesar. El acuífero aquí es extenso y con gran probabilidad de almacenar agua. Bueno, eso era todo para mostrar los avances, los trabajos que estamos haciendo allá desde el punto de vista hidrogeológico. Quería agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores por desarrollar y permitirnos desarrollar este proyecto allá en la Antártida, y también al Comando de Operaciones Antárticas, que nos dan bastante soporte para hacer estos trabajos, ¿no? Muchas gracias.
Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.